todos, chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a la casa de la segunda división de la Liga Smartbank como el Fondo Segunda, que seguimos con las notas de la primera vuelta. Ya cada vez queda menos para esa segunda vuelta de campeonato y traemos a un equipo de los punteros, de los que ha estado arriba, de esos recién descendidos, que es el caso del Levante, que no empezó de la mejor manera con Nafti, por lo mismo le cesaron, actualmente está con Javi Calleja, con el que llevan 10 partidos consecutivos sin perder, ya que son 12 con Miñambres, que estuvo dos partidos en el cargo, su director deportivo. Para ello tenemos a Brooks, que por fin le tenemos por YouTube, por el formato audiovisual, siempre que le hemos tenido en la web y por fin le tenemos por aquí. ¿Qué tal, Brooks? ¿Qué tal, Sori? ¿Qué tal, familia? Pues sí, encantado ya de certificar el que va a ser mi debut, ¿no? En vídeo. Y nada, como bien has dicho, lo hacemos con un equipo grande, ¿no? Un equipo por todo lo alto. Es el Levante, un equipo que, como ya bien sabéis todos, descendió desde la máxima categoría la temporada pasada y ya de inicio venía con la máxima exigencia de regresar cuanto antes. Y lo cierto es que, como has recordado, con Nafti no se empezó del todo bien. Nafti, que fue criticado al principio, había estado dirigiendo a equipos de la Liga Smartbank, como es el caso del Leganés, como es el caso del Lugo, pero no se sabía realmente si iba a estar preparado para afrontar un megaproyecto como es el del Levante, ¿no? Al final, pues acabó sucumbiendo de una forma muy tempranera en la jornada 9 y después es que ni siquiera el equipo llegó a playoff con Nafti y estaban merodeando a media tabla. Después llegó Miñambres, un partito solo, y ya después a partir de ahí llegó Calleja y la verdad es que el Levante ha ido para arriba, hasta el punto de que os digo que ha sido el equipo el mejor de la segunda vuelta sin duda alguna. Competido justo con el Leganés, que también lleva una racha de 10 partidos sin perder. El Levante que va tercero, el Leganés que ya va noveno en la tabla. Así que les vamos viendo por ahí, pero nos centramos ya en el Levante y vamos ya con las notas que no podemos perder tiempo, que si no se nos hace esto muy largo. Vamos para allá. Primero, los sin calificar, que son aquellos que los dejamos en suspenso porque no han tenido mucha participación. Por un lado, Jan Femenías, que ha estado a la sombra de un Dani Cárdenas espectacular, y Mustafi, que se lesionó a principio de temporada. Así es, Ori, un Joan Femenías que ha sido el portero suplente, pero perfectamente podría ser el portero titular. Ya lo vimos la temporada pasada en el Oviedo. Fue uno de los mejores porteros de la categoría y a día de hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el mejor portero suplente de la categoría, ¿no? Entonces, una grandísima pareja de porteros que tiene el Levante y yo creo que el excelente rendimiento que ha mostrado Dani Cárdenas no se entiende sin la exigencia también que le ha metido Joan Femenías, no por ese puesto de la titularidad, pese a que no lo ha conseguido. Y después, por otro lado, Mustafi, ya todos conocemos a Mustafi, central de plenas garantías, campeón del mundo en 2014 con Alemania, Cierto. pero que desafortunadamente para el alemán pues no ha podido ponerse en la casaca del Levante esta temporada, pues se encuentra inédito a causa de una lesión muy grave, de momento sigue lesionado, se trata de una lesión de isquios y hasta febrero de 2023 creo que no vamos a poder ver al central de nuevo jugando en el terreno de juego, aunque sí es cierto que cuando regrese lo va a tener complicado para para ser titular, porque ahora mismo el nivel en la zaga está muy alto. Totalmente, totalmente. Vamos ahora con los aprobados. Bueno, con los aprobados no, perdón. Que todavía nos queda algún suspendito que sí que lo tenemos por aquí. Tenemos hasta 4 suspensos. Por un lado tenemos a ya un mítico, conocido por todos, Roberto Soldado. Por otro lado tenemos a Musonda Junior, que de momento, bueno, de momento no, estuvo a prueba con el Levante, de momento está en el primer equipo de Levante. Wesley Moraes, que vino como uno de los grandes delanteros a destacar en el Levante. De momento hemos visto ese poderío físico, pero no hemos visto muchos goles con él. Y por otro lado también tenemos a un ex del Leganés, ex de los Asuna, a Robert Ibáñez. Así es, por distintos motivos, pues estos cuatro jugadores que se encuentran suspensos, me gustaría poner el ojo en la delantera, primero en Roberto Soldado, sí que es verdad que ya conocíamos el poderío de Roberto Soldado, de su etapa en el Valencia, ¿no? En el Getafe, por ejemplo, sí que es verdad que por cuestiones obvias ya de edad, el rendimiento de Soldado no iba a ser el mismo, ni por asomo, pero es que se esperaba un poquito más de Roberto Soldado, y es que pese a una buena actuación que mostró contra el Villarreal B, marcó un gol en ese 4-1, que significó la victoria del Bogotá, excepto un poquito ha estado sobrado. Y después, más alarmante aún, es la situación de Wesley Moraes,
por el que el Aston Villa, incluso os digo, que llegó a pagar 25 millones por él. Una cifra impensable teniendo en cuenta el rendimiento que ha mostrado Wesley hasta el momento, y es que forma parte de ese pequeño grupo de delanteros que han tenido más de 10 participaciones en la temporada y no han marcado gol. Está absolutamente seco de cara a puerta y no sabemos si esto va a afectar a la moral del delantero de cara a la segunda vuelta, pero lo cierto es que no parece ni mucho menos que el Levante vaya a ejercer la opción de 10 millones de euros de compra que tiene sobre él. Después también hablábamos de Musonda, que evidentemente venía después de 3 años sin pisar los terrenos de juego a causa de las lesiones. Ha salido como revulsivo en la segunda parte para desatascar los partidos en momentos dados, para plantearle un encuentro complicado al lateral, metiendo mucho ritmo por la banda, pero lo cierto es que Musonda de momento no consigue dar con la tecla y aún se encuentra a años luz de su mejor versión. Y después Robert Ibáñez, por cierto, que sí que es verdad que hemos sido un poco más exigente con él en las notas, pero también a causa de las lesiones, pues ha tenido poca continuidad. Y lo cierto es que tú bien lo sabes, Ori, por su paso por el Leganés, que tiene un talento espectacular, pero que este año tan solo hemos visto chispazos. Sí, es verdad que la temporada pasada con el Leganés también estaba un poquito como era con el Levante. Tuvo una anterior etapa en el Leganés en el que sí que se le pudo ver algo más en segunda división. Es un futbolista de puro uno contra uno, muy eléctrico, pero le falta esa toma de decisión y encima si le sumamos las lesiones dan este suspenso en la primera vuelta que veremos si Javi Calleja y él son capaces de solucionarlo. Vamos ahora sí con los aprobados, los justitos, los que tienen el 5 por poquito. Vamos con Son, que lo tenemos por aquí, que por cierto, he de decir, las fotos que veis ahora mismo del Timemaker son cogidas de la web del Levante, no entiendo por qué, se ven así de mal. Y espero que podáis haceros a la idea de los jugadores, ya os vamos diciendo quiénes son. De igual manera, este de aquí es Son. Por aquí tenemos a Marc Pubil, el lateral, el joven lateral. También otro lateral que no es tan joven, tenemos a Saraki, lateral izquierdo. Eric Franquesa, también lateral, y que hizo una gran campaña, bueno, grandes campañas en segunda división, más bien que diga. Y por último tenemos a Cantero, que se hablaba de que podía salir hacia Zaragoza. Así es, Ori. Pues sí, si os dais cuenta, la mayoría de futbolistas que hemos enmarcado en estos 5, en estos aprobados justitos, son laterales, y es que pese a que la línea defensiva haya actuado muy bien esta temporada y sea uno de los motivos por el que el Levante se encuentra ahí arriba, los laterales sí que es verdad que han dejado algo que desear, ¿no? Pues sí, hablábamos de Saraki, por ejemplo, que llegó la temporada pasada. A mí me ilusionó precisamente porque llegaba de tener experiencia europea con el Galatasaray, con el Leipzig, en fin, que es un lateral que se preveía que podía aumentar el nivel del lateral izquierdo, y lo cierto es que nunca ha sido así. Sí que ha tenido actuaciones muy buenas, pero realmente también ha tenido actuaciones muy malas en las que ha estado completamente desaparecido, y yo creo que al final son esas actuaciones no tan buenas las que se han terminado por interponer, ¿no? Después también hablábamos, por ejemplo, de Son, otro lateral que es un caso parecido, que ha encadenado actuaciones muy buenas con otras no tan buenas. En ataque se prodiga mucho por banda, generando muchas ocasiones. En defensa, pues ha cometido errores crasos en ocasiones, pérdidas de balón muy comprometidas. Y lo cierto es que son 5 raspados porque tienen mucho que mejorar, y yo creo que en el caso de que el Levante consiga el ascenso a primera división, Son o no va a continuar en el equipo o lo va a hacer como suplente, porque desde luego que Son tiene, como decimos, mucho que mejorar, al igual que Marc Pubil, aunque su caso es menos preocupante porque es un chaval de la cantera que se estrenó la temporada pasada a las órdenes del Lisi, y es un caso muy similar en el sentido de que el ataque muy bien, pero en defensa tiene que mejorar mucho. Pero como decimos, Marc Pubil, la situación es mucho más tranquila porque, como decimos, es un canterano y todavía tiene un margen de progreso mucho mayor. Después, por otro lado, también poner el enfoque en Alejandro Cantero, que para mí personalmente podía ser una de las revelaciones de la temporada, teniendo en cuenta que tuvo una recta final de liga la temporada pasada muy buena, las órdenes de Lisi, pese a que acabase descendiendo el equipo. Y lo cierto es que debido también a la competencia feroz que se ha encontrado, no han terminado de encontrar su hueco este año, y yo creo que lo más seguro es que, como bien decías, acabe saliendo antes de que finalice el mercado invernal en forma de una cesión,
y es el Real Zaragoza el que se ha postulado como el destino, ¿no? Más seguro ahora mismo, pero ya sabemos que esto puede cambiar mucho, puede aparecer otro equipo y el destino de Alejandro Cantero puede cambiar. Totalmente. Y vamos ahora con los 6, con los raspados, que son los que más tenemos. Y diría que es incluso un poco la inercia del Levante. Me explico, en el sentido, está tercero, está en una posición muy noble, pero ese arranque de temporada le merma un poco y se podría quedar en ese 6-7, aunque Eso. esa segunda vuelta dentro de la primera vuelta ha sido de sobresaliente. Con los 6 tenemos el primero a Brugui, que hoy mismo en la web hemos... Bueno, lo veréis, para cuando lo veáis, ayer subimos a la web una noticia sobre Brugui, que va a estar lesionado 4 meses por los isquios del el tendón, que va a estar 4 meses fuera de los terrenos de juego. Es una auténtica pena para él y para el Levante, para ambos, obviamente. Y también tenemos a Sergio Postigo, ex del Leganés, entre otros. Mohamed Buldini, que ha sido una de las alegrías en ataque. Si es verdad que lleva 4 goles, el máximo goleador, pero a un futbolista de esas características y lo que le vimos ver en el Fuenlabrada, merece más goles y está demostrando que puede marcar más goles. Por lo tanto, este 6 es para marcar esa exigencia de Buldini. Por otro lado tenemos a Campaña, que actualmente le tenemos lesionado. Jorge de Frutos, que también, caso parecido a lo de Buldini, con la calidad que tiene este jugador, lo poco determinante que ha sido con el Levante. Por otro lado, Pepelu, que casi como la misma nota dominante del Levante, comenzó mal la temporada y ahora le estamos viendo con muchísimos más galones. Mismo caso el de El Capi Borra. Y por último, Johnny Montiel, que también ha sido de las mayores alegrías del Levante, pero que también le falta un poquito más de regularidad. Eso sí, lo has clavado, Sori. Yo creo que en este listado de 6, muchos 6, porque como bien decías, al principio de la temporada mal con Nafti, después bien con Calleja, entonces de ahí a que digamos que el bloque se mantenga ahí en el equilibrio, ¿no? Ni tan bueno ni tan malo. Eso sí, hay jugadores que se encuentran más cerca del 5 que del 6 y otros más cerca ya del notable. A ver si me acuerdo de todos, pero empezando por Brugui, lesión desafortunada, por cierto, como apuntas, va a estar un tiempo alejado de los terrenos de juego. Brugui es un jugador que no lo ha hecho mal, es un jugador que tiene muchas características que todos conocemos, es un jugador joven, que ocupa bien los espacios, con mucha movilidad por banda y que además también es comprometido en defensa cuando se le pide, o sea, es el jugador que personalmente pienso que todo entrenador querría tener en su equipo. El problema de Brugui, que realmente no es un problema, es que yo pensaba que iba a dar mucho más de lo que ha dado. Pensaba que después de esa magnífica cesión en su etapa en el Mirandés, donde incluso nos acostumbró a marcar muchos goles importantes en el descuento, pues iba a reventar este año, ¿no? Incluso hasta el punto de echarse el equipo a las espaldas, que al final no ha sido así. Entonces, Brugui, que ha pasado algo más desapercibido, lo dejamos con ese 6. Después, por ejemplo, los casos de Campaña y de Frutos son parecidos, porque pienso que eran jugadores que estaban llamados a ser líderes de estos equipos, de Totalmente. este equipo. Campaña que incluso pudo quedarse en primera división, de Frutos también, con una oferta que le presentó el Getafe por 12 millones, es decir, son jugadores de primera división. El problema que no han tenido, pues no han terminado de consolidarse en esa figura de líderes, aunque por motivos muy distintos. De Frutos simplemente, pues porque solo se han visto pinceladas del gran talento que tiene, no ha llegado a dar lo que se suponía de él. Y Campaña, pues sí que es verdad que el motivo es bien distinto, es a causa de las lesiones que lo han lastrado mucho esta temporada, aunque sí que es verdad que cuando ha estado Campaña ha cumplido y el equipo lo ha notado, porque he suelto una estadística de los 11 partidos en los que ha estado Campaña sobre el campo, 7 victorias y 4 empates, creo, si no recuerdo mal. Entonces sí que es verdad que Campaña se nota su presencia sobre el campo. Y lo que decimos ya de Frutos no ha sido una mala primera vuelta, pero se esperaba mucho más de él. Así que queda esta segunda vuelta por delante en el que podrá demostrar que tiene valía para mucho más, porque desde luego que en primera jugó a un nivel sobresaliente. Después, por ejemplo, hablábamos de Johnny Montiel. Johnny Montiel, muy regular, muy regular. Es un futbolista que, como son, es capaz de lo mejor y de lo peor. Actuaciones muy, muy, muy destacables, Muy entrelazadas bueno. con otras en las que ha estado prácticamente desaparecido. Entonces, Johnny Montiel, bueno, que por cierto es muy polivalente también en el ataque, no solo puede jugar por la banda, sino que también acompañando al punta.
Entonces, Johnny Montiel es un jugador también muy completo, un jugador importante para este Levante, pero como decimos, es esa irregularidad lo que le ha lastrado hasta el momento y lo que me ha impedido pues ponerle una nota mayor. Después, por ejemplo, hablábamos Buldini, también de Postigo, bueno, o caso parecido al de Buldini Buldini también, también. ahora hablaremos de Buldini, pero Postigo ya tú lo conoces de su etapa en el Lega, Totalmente. central experimentado, serio, comprometido, simplemente que hay otros centrales que han actuado a un nivel mejor y es por eso que se queda con ese 6, pese a que con Nafti fue titular indiscutible, con Calleja no tanto, entonces lo dejamos con esa nota de bien. Y después Buldini, que es el caso más reseñable de este grupo de 6. Y Buldini es un delantero que es el máximo goleador del equipo, 4 tantos, y tú dices, vale, máximo goleador del equipo, pero realmente no son muchos goles para lo que se puede esperar de un delantero de un equipo tan potente como el Levante, ¿no? Y también tú lo decías anteriormente, en el Fuenlabrada explotó y tú pensabas, oye, quizás en este Levante va a ser una estrella, o sea, puede Eh, petarla, ¿no? Como se suele es decir. que fue uno de los Al final no ha sido grandes. tanto así. Fue uno de los grandes delanteros que se prácticamente se rifó en segunda y en primera también. Casi todo el mundo quería a Buldini. Y en primera, ojo. Y en primera, ojo. Entonces sí que es verdad que se podía esperar algo más de Buldini. Un Buldini que se ha ganado la confianza de Calleja, pero que no empezó siendo titular indiscutible a las órdenes de Nafti. De hecho, tú contó con muy pocas participaciones, pero sí que poco a poco el delantero se va reencontrando con su mejor versión, aunque lo dicho, para mí no tiene una nota mayor por dos motivos, porque con Nafti no fue importante y porque no está terminando de ser esa referencia goleadora que estaba llamado a ser. Y vistos estos bienes, vamos con los notables. Ya nos quedan pocos jugadores, tenemos 5. Y vamos con los que se han quedado con ese 7, que por un lado es Pablo Martínez, particularmente jugador fetiche, jugador que me gusta muchísimo por la calidad, por la polivalencia que tiene, porque puede estar prácticamente en cualquier lado de medio campo, salvo de pivote defensivo lo podemos ver en cualquier lado. Y que encima en la pasada temporada en el Huesca no leímos jugar mucho, no leímos jugar a gran nivel, porque sí que tuvo minutos, pero no leímos a su gran nivel que acostumbra. Y por otro lado a Robert Pierre. Y a esto le sumamos los 8 que tenemos a Rubén Bezo y a Alex Muñoz. Así es, pues empezando por Pablo Martínez, ¿no? Que es ese enlace entre el centro del campo y la delantera. Es una pieza muy importante en el equipo de Calleja, donde prácticamente es vital, pese a que un caso parecido al de Buldini. Pablo Martínez con Nafti no tuvo mucho protagonismo, aunque ahora mismo se encuentra en un momento dulce. Es un jugador que es prácticamente titular y cuando no lo es, cuando parte desde el banquillo, es importante también, cumple con el rol. Porque de hecho tú te acordarás bien, Sori, de ese partido con el Leganés, que salió en el minuto 60 y marcó un golazo desde fuera impresionante, mostrando una de sus características, ¿no? Que es esa llegada a portería desde segunda línea. Entonces Pablo Martínez, un futbolista muy importante. Sí que es verdad que en el Mirandés hace 2 temporadas me gustó mucho más, pero para mí Pablo Martínez es espectacular en todos los sentidos y después que parecía impensable que se hiciera hueco en un centro del campo con futbolistas de tanto talento como es el caso de Iborra, como es el caso de Campaña, el propio Pepelu. Entonces, al final, importante Pablo Martínez se lleva ese 7 y para mí ha estado rozando el 8, el notable alto. Después, por ejemplo, Robert Pierre, aquí vamos a ser un poco más escasos, porque es luego que la participación de Robert Pierre ha sido algo más escasa que la de Pablo Martínez, pero es un central que a mí me ha gustado mucho. No es titular indiscutible, porque el acompañante de Rubén Bezo, del que luego hablaremos, ha variado mucho, pero para mí siempre que ha estado Robert Pierre ha cumplido con creces y ha cometido muy pocos errores. Un central que cuenta con un gran abanico de cualidades, buena salida de balón, va bien al duelo, poderío físico tremendo. Entonces, para mí, Robert Pierre cumpliendo y de ahí a que bueno tenga esa nota alta con ese 7. Y ya, Y después, por otro lado, que Rubén Bezo, el compa. eso es, eso es, los 8 que lo hemos mencionado anteriormente, pero se me estaba pasando. Pues de los 8 pues tenemos a Rubén Bezo, que para mí es el líder de la defensa granota. El Kaiser es un defensa que yo pensé que se iba a quedar en primera división, aunque se ha quedado en el equipo para ayudarlo en ese objetivo del ascenso. Y lo cierto es que lo está haciendo muy bien. Para mí, el central portugués, sin ningún lugar a dudas,
sobresale al nivel promedio de lo que se espera para un central en segunda división. Entonces, para mí, Rubén Bezo, pieza capital y en torno a la que el Levante debe crecer en las próximas temporadas, pese a que sea ya un futbolista casi veterano. Y después Alex Muñoz, para mí una de las grandes sorpresas de la temporada, un 8 y rozando el 9. Es un defensor que llegó esta temporada para suplir la marcha de Carlos Clerc al Elche, creo que fue. Y entonces, pues Alex Muñoz no solo ha ocupado la posición de lateral izquierdo, sino que también ha actuado como central y como carrilero. Y en cada posición cumpliendo y mejorándose en cada partido. Es que es un futbolista que veníamos acostumbrados a verlo como lateral y que incluso se ha desempeñado no solo como central en una defensa de 3, sino también en una línea de 4. Entonces ha cumplido, ¿no?, con esa posición de central, ofreciendo una alternativa más en caso de lesiones, sanciones. Alex Muñoz para mí brillante en todos los sentidos, y que es verdad que ese potencial ofensivo que mostró en Tenerife aún no lo ha terminado de alcanzar al 100%, pero se va acercando mucho. Para mí, Alex Muñoz, chapó sin ninguna duda. Un jugador también muy de mi gusto personal y que justo le iba a decir que no estamos viendo la mejor versión ofensiva de Alex Muñoz, por eso mismo que tú comentabas, que se ha tenido que adaptar a varias posiciones, de todas maneras rindiendo un gran nivel y un grandioso futbolista. Y ya pues ya solo nos queda uno, el mejor futbolista del Levante en esta primera vuelta, yo de manera indiscutible, porque le ha salvado en muchos, pero que muchos partidos, y que es Dani Cárdenas. No puedo más que asentir. Estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que es que no existe discusión, ¿no? Sí que es verdad que me considero que he sido un poco exigente con las notas y por eso no he colocado a Dani Cárdenas en el 10, pero es que ha rozado la perfección. Actuaciones muy, muy buenas, como aquella que recordarán tanto los aficionados del Levante, pero también los del Málaga, que les desesperó absolutamente con un recital de paradas bestial y que mantuvo al Levante con vida, y no solo eso, sino que además lo guió hacia los 3 puntos. Entonces, para mí, Dani Cárdenas, vital en este Levante. Ya la temporada pasada en Primera División le arrebató la titularidad a un auténtico porterazo en mayúsculo como es Aitor Fernández, a las órdenes del Lisi. Y muy bien Dani Cárdenas, que para mí no hay ninguna duda de que haya terminado la temporada, bueno, la temporada de la primera vuelta, como Zamora de la competición, con un coeficiente de 0,62, lo que equivale a 13 goles encajados en 21 partidos. Desde luego que la solidez defensiva del Levante no se entiende sin Dani Cárdenas, y además transmite una seguridad que contagia al resto del equipo, empezando por la línea defensiva. Entonces, para mí, Dani Cárdenas, uno de los principales culpables de este buen hacer del Levante, y que desde luego que pretende prolongar ya en la segunda vuelta para llevar al Levante a ocupar no el playoff, sino las posiciones de ascenso directo. Es que algo que le está pasando al Levante es que esos conceptos tan defensivos que tenía Nafti se les han quedado un poco con el tiempo, pero le ha añadido ese plus ofensivo que necesitaba el equipo, tanto por idea como por jugadores, por pretensión del club, de lo que quiere hacer, que es volver a primera división. De momento está en el camino de ello, está tercero, no está en el ascenso directo, como bien decías, Brooks. Y veremos qué es de este Levante en la segunda vuelta. Por tu parte, mil gracias por poder contárnoslo tan bien como nos lo has contado. Y ojalá que sea más veces, Brooks. A ti siempre, y por supuesto muchas gracias a todos aquellos que nos habéis escuchado desde el otro lado, que sin ustedes al final esto no sería posible. Suena tópico, pero es la pura realidad. Muchas gracias y también mucha suerte al Levante para lo que queda de temporada. Lo mismo digo, suscribo totalmente. Mil gracias a los que estéis al otro lado, que nos hacéis esto más bonito, más llevadero. Y que nos deis fuerza para seguir haciendo vídeos. Así que nada, lo dicho, chicos. Chicos, chicas, nos ponéis las notas por los comentarios, por favor, siempre que lo pido, para que veamos cuáles son vuestras opiniones y que charlemos un poquito por el chat, por Twitter, por donde queráis. Nos vemos en la próxima. Cuidaos mucho y disfrutar del nuevo año. Chao, chao.